Buenas noches, queridos y queridas en el Señor. En este día nos encontramos aquí en esta plataforma en la cual nos hemos decidido reunir para poder estudiar las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Y a través de este mini curso de teología bíblica y sistemática en el cual hemos ido ya en esta lección número 13, ¿cierto? Hemos ido revisando las distintas doctrinas que están ahí en las Sagradas Escrituras y que a través de este estudio teológico hemos ido de alguna manera revisándolas y sistematizándolas para poder tener una comprensión más, digamos, más clara de lo que son las enseñanzas bíblicas. Así que puesto que estamos ya listos y dispuestos para comenzar, entonces les voy a proyectar la, las diapositivas o digamos el PPT para esta clase o esta lección. Entonces, nuestro objetivo, nuestro objetivo específico del día de hoy será terminar de revisar, ¿cierto?, la doctrina de la salvación y entre ellas, ¿cierto?, un tema muy importante o dos temas muy importantes que tienen que ver con la doctrina de la salvación es la santificación y la seguridad del creyente, que esas son las dos materias que vamos a abordar en esta lección. Bien, entonces echemos una mirada, una repasada respecto de lo que hemos venido viendo. Hemos ya hablado acerca de la justificación, ¿cierto? Hemos hablado acerca de la regeneración, hemos hablado acerca de la adopción y hoy día vamos a revisar lo que es la santificación, ¿cierto? Pero cada una de ellas, ¿cierto? Tienen relación, ¿ya? La regeneración tiene relación con la naturaleza divina, que decíamos en la clase anterior, que es la que Dios imparte al creyente, ¿cierto? A través del Espíritu Santo en este nuevo nacimiento, ¿cierto? Pero para ello había que estar en un estado de ser considerado justo, ¿cierto? Claro, para que Dios pudiera operar en nosotros, se necesitaba que el ser humano se fuera a encontrar en una posición, en un estado de justicia, ¿cierto? Que es la que Dios ha imputado, ¿cierto? A través del sacrificio vicario de Jesucristo. Y nos adopta colocándonos en una posición y hablamos, ¿cierto?, de forma ilustrada eh, acerca de lo que se ve cuando en la monarquía se hablaba del rey y los hijos, ¿cierto?, del rey y se veía la posición o el estatus, por decirlo así, que le correspondía al príncipe. Bueno, eso tenía que ver con lo que hemos revisado. Pero hoy día vamos a revisar un poco lo que es la santificación y que tiene que ver un poco con el carácter del creyente, tiene que ver con su conducta, ¿ya? La forma de conducir su vida, por decirlo así, ¿ya? A través de enseñanzas y a través de predicaciones hemos hablado, hemos compartido, ¿cierto?, de que la fe cristiana es un estilo de vida, ¿ya? Por lo tanto, podríamos decirlo así que es la vida santa o la vida de los santos, ¿ya? Y em, eso un poco lo que la Escritura nos revela acerca de la obra que Cristo, la obra de salvación que Cristo ha otorgado a través de su sacrificio al creyente, al que cree en él, ¿ya? Entonces, podemos decir que la santificación es lo que Dios hace en nosotros, ¿ya? Es la obra de santificación. Y ahí vamos a ver algunos aspectos que ella conlleva.
Libera al creyente del poder del pecado. Saca el estorbo, ¿cierto? La mugre, la inmundicia. Eso limpia, purifica. Es una actitud interior de acercarse a su Dios, a su Señor, a su Creador. Y como Él es santo, entonces es una actitud hacia Él, ¿cierto? Hacia Dios mismo. Y esto va a implicar varios aspectos, sin duda. Entonces, el primero, que tiene que ver un poco con los términos que se usa en tanto en, en hebreo como en griego. Estos términos que hablan acerca de la santificación es fundamentalmente en el Pentateuco o en la Torá o la ley de Dios, ¿cierto? Allí en el Antiguo Testamento, cuando se hace relación a todo lo que son el sistema, de alguna manera, religioso o el sistema que Dios instauró al pueblo de Israel, ¿cierto? A través de la tribu de Leví, que iban a ser los encargados, ¿cierto?, de administrar y ministrar también, ¿cierto?, todo lo que era la relación espiritual que debía tener Israel y su relación con Dios. ¿Ya? Entonces, el primer concepto que se acuña fuertemente es el concepto de separar. ¿Ya? Y, y ese separar implica, ¿cierto? Según lo que dice Crónicas en el capítulo, en Segunda Crónicas, capítulo 29 en el versículo 16. Lo podemos leer, dice, los sacerdotes entraron en la parte inferior de la casa de Jehová para limpiarla. Sacaron al atrio de la casa de Jehová toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, o Yahweh, como lo habíamos visto anteriormente, y los levitas la tomaron para sacarla fuera, al arroyo de Quedrón. Esto implica, ¿cierto?, que todo lo que es inmundo, que es profano, incluso la humanidad misma, producto del pecado, ¿cierto? Eh, eh, la santificación es separar de toda contaminación. Y en el sentido también de que quien Dios ha tomado para santificarlo, lo ha separado para Dios. ¿Se fija? En términos prácticos es apartar y separar lo que es de Dios, ¿cierto?, de lo profano y lo humano. Ya, ahora, hablamos de lo humano en el sentido de aquello que contiene pecado, ¿cierto? Pero como Dios ha santificado, y ahí tenemos pensando nosotros en la tribu de Leví, que sin duda ellos eran seres humanos, por supuesto, que en su naturaleza había pecado, ¿cierto? Pero como Dios lo ha tomado, lo ha separado, lo ha santificado, lo ha apartado para el servicio, ¿ya? Y los levitas eran los que debían preocuparse pura y netamente de estar limpios y puros para servir a Dios, una vida consagrada, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la santificación estamos hablando de separar, ¿ya? De separar para Dios, de apartar de lo profano, de apartar de toda contaminación, ¿cierto? Y lo humano en relación a lo que es el pecado en el hombre. Pero como Dios lo ha apartado, y vuelvo a señalarlo, en el antiguo pacto, ¿cierto? Dios lo apartaba y lo santificaba. Entonces, Dios lo separaba para Dios. Es el concepto de santificación o es uno de los conceptos que aparece ahí en las escrituras. También tenemos el concepto de purificación, ¿ya? Y eso está en Éxodo 40, versículo 31 y 32.
Y eso nos habla acerca de que los hijos de Leví y los que oficiaban en el tabernáculo debían lavarse las manos, ¿ya? Y ahí está el lavacro, que era uno de los utensilios del tabernáculo que le permitía digamos, al sacerdote, ¿cierto? De los que estaban allí, la oportunidad para limpiarse. Ahora, pero aquí la purificación es solo más que, es más que un acto de limpieza, es más profundo. Y usted puede revisar todo el capítulo de Levíticos, el Levítico capítulo 8, cuando habla de la unción y del ungimiento, el aceite, ¿cierto? Que tenía que ver con es una condición de santidad. La purificación no es la santidad misma, ¿no? Sino que es una condición de santidad. Dios ejerce influencia en todo lo que se le dedica a Él, ¿ya? Dios purifica, ¿cierto? Entonces, estos hombres que han sido separados también han sido purificados, han sido limpiados, ¿ya? Y allí había muchos símbolos, entre ellos el lavacro, que era lo que de alguna manera permitía que los que oficiaban allí en el tabernáculo pudieran ser limpios, ¿ya? A eso es lo que se relaciona um, a lo que este concepto se asocia junto con separación, ambos dos en relación a la santificación, ¿ya? Bien. Luego tenemos el concepto de consagración, ¿ya? Y ahí tenemos Éxodo eh, capítulo 40, el versículo 10 y 11, ¿cierto? Em, en donde el escritor inspirado dice, ungirás también al altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Aquí es un punto interesante porque todo aquello que se usaba de alguna manera era una posesión especial de Dios, lo tomaba como su propiedad, es para un uso sagrado, ¿ya? Bueno, y es un poco lo que el Señor hace a través, ¿cierto?, del sacrificio de Cristo y su obra salvífica en nosotros. También hemos sido, ahora ya no vivimos para nosotros ni para el pecado, sino que vivimos para Dios, ¿cierto? Entonces eso implica consagración, una obligación de vivir una vida para Dios, ¿ya? Es relevante el concepto aquí en santificación, lo que se refiere a consagrar. Consagrar es como un uso especial, es de su propiedad. ¿Y esto por qué? No olvide que en la regeneración Dios impartió al creyente, ¿cierto?, su naturaleza divina. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la consagración, es que esta naturaleza divina se ha hecho parte en nosotros y nosotros parte de Dios, por lo tanto pasamos a ser de su propiedad. ¿Ya? Entonces, esto de la consagración tiene que ver con apartar y separar para Dios para un uso especial que es de su propiedad, un uso sagrado, ¿ya? A eso apunta el concepto. También tenemos otros pasajes como Números 7, 1 y 2, ¿ya? Segunda de Crónicas 7, 16, y que apunta a lo que le señalo, que Dios lo hace en su posesión especial como su propiedad, para su servicio. ¿Ya? Asimismo, el Padre santificó a su Hijo y el Hijo se santificó a sí mismo. Eso está en Juan 10:36 y 17:19. Así que los creyentes son santificados en un sentido al convertirse. ¿Somos santificados? Claro que sí. ¿Ya? También Jeremías fue santificado, ¿cierto? Antes de nacer.
del vientre de mi madre, ¿cierto? Dice el profeta. Pablo también señala de ser apartado desde el vientre de su madre en Gálatas 1:15. Entonces, en cierto sentido, hemos sido um, eh, producto de la obra de Cristo y nosotros, y de que Dios ha impartido en nosotros esta naturaleza divina, ¿cierto? Ha nacido nuestra naturaleza espiritual. Entonces ahora ya pasamos a ser propiedad o estamos en posesión de Dios para un servicio para Dios y tenemos la obligación de vivir una vida para Dios. Ya no le pertenecemos al mundo ni a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. ¿Ya? A eso apunta el concepto de consagración. Y por otro lado, también otro aspecto de la santificación es el servicio, sin duda. En Éxodo 19:6 apunta hacia que todo lo que se ha apartado para servir a Dios en el fondo. Todo lo que se ha santificado es para que a Dios le sirva, para que a Dios le honre. ¿Ya? Eh, si somos un pueblo santo, hemos sido santificados para Él, consagrados para Él. Mediante la sangre del pacto pasamos a ser linaje escogido, dice Primera de Pedro 2:9, real sacerdocio, ¿cierto? Entonces, pero el vocablo santo que se expresa ahí en Éxodo 19:6 expresa esta relación derivada del pacto, el servir a Dios en relación que equivale a ser sacerdote. Hemos sido escogidos, hemos sido tomados para servir a Dios, para obedecer a Dios, para trabajar para Dios, ¿ya? Y también apunta lo mismo en el Nuevo Testamento, ahí en Primera de Pedro 2:9. Por lo tanto, podemos decir que la santificación es aquello que producto de la regeneración en nosotros es algo tanto, tanto para ser separados para Dios, ¿cierto? Para ser apartados para Dios y apartados de toda contaminación o de aquello que no honre a Dios, para llevar una vida para Dios. Hemos sido purificados, lavados, limpiados, como una condición de la santidad, ¿cierto? Y hemos sido o hemos pasado a ser propiedad de Dios, ¿ya? Y nuestra obligación es vivir una vida para Él. Por supuesto, en servicio, en adoración, porque para Él hemos sido hechos nueva criatura. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, la santificación es aquello que tiene que ver con nuestra relación con Dios o nuestra relación espiritual con Dios. Ahora, ¿cómo son los tiempos? Cuando nos referimos a tiempo, estamos hablando en presente, pasado y futuro. ¿Ya? ¿Es algo que pasó? ¿Es algo que es ahora? ¿O algo que será? Entonces, la santificación tiene dos momentos, por decirlo así. ¿Ya? Es tanto instantánea, es en un momento específico, cuando creímos, ¿cierto? Y ahí lo vamos a ver. Y también es progresiva, ¿ya? Y ahí lo vamos a ir detallando. Entonces, ¿en qué sentido la santificación es instantánea? Bueno, el día que nosotros creímos, ¿cierto? Cambió nuestra posición, cambió nuestro estatus. Esto que estábamos condenados y esto que estábamos, que se había decretado sobre nosotros la condenación, ¿cierto? Ahora, por haber abierto nuestro corazón, nuestro y la fe que Dios puso en nuestros corazones para que nosotros
creyéramos en su Hijo, ¿cierto? Hizo que nuestra posición ante Dios cambiara. Es la aplicación del sacrificio de Jesús en nuestra vida, ¿ya? Hebreos 10:14 tiene la idea de que, o el versículo dice, porque en una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, ¿ya? O sea, en ese momento en que usted y yo creímos, en ese momento, en ese instante, Dios nos ha constituido santos. No por méritos humanos, eso está claro, no por nuestra capacidad humana, sino por la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Pablo se refiere en varios pasajes, dice, cuando erais, ¿cierto? Eh, cuando estabais en vuestros delitos, en vuestros pecados, ¿cierto? Cuando erais fornicarios, idólatras, ¿cierto? El Pablo se refiere así, pero lo decía que eso era en otro tiempo, ¿ya? Mas ya habéis sido lavados, mas ya habéis sido santificados, mas ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Eso está en 1 Corintios 6:11. Eso se refiere a que el Señor cambió nuestra posición, ¿ya? Hoy Dios nos ve santos. Y eso tiene que ver con la expiación. Recuerde, ¿se acuerda del concepto de expiación? Cubrir, cubrir el pecado. Por lo tanto, Dios ya no ve al hombre pecador, ni ve su pecado, ¿no? O el pecado del hombre. Ya no lo ve porque la expiación es proporcionar algo que cubra, ¿no? Algo santo que cubra, y la sangre del Cordero, la sangre de Jesús, cubre el pecado. Y en ese sentido, Dios no ve el pecado del hombre, sino ve al hombre sin pecado. ¿Ya? Y es por ello que nuestra posición cambia, y es por ello que también nacemos a esta nueva naturaleza. Y eso es la regeneración, ¿cierto? Que se produce al interior del creyente. Por medio del Espíritu Santo nace a esta nueva vida espiritual, por decirlo así, a esta naturaleza espiritual. Y entonces, en ese sentido, la posición cambia. Y ahora, el mismo apóstol Pablo señala de sus hermanos a los santos cuando él escribe cartas, epístolas, ¿cierto? A los hermanos que están en distintos lugares, le dice a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Galacia. ¿Sí? Entonces, ahora la posición del ser humano en relación con Dios ha cambiado. En ese sentido, la santificación es instantánea por la obra de Cristo y nosotros por haber creído en esa obra maravillosa, ¿cierto? Bueno, pero también, así como es instantánea, también es progresiva. ¿En qué sentido es progresiva? Porque en el sentido de progresiva tiene que ver con que es la respuesta o la acción humana, ¿cierto? Producto de esta obra salvífica en el hombre, ¿ya? El apóstol Pablo se refiere a los creyentes como santos, ¿cierto? Pero además de que se refiere a ellos como santos, les exhorta, y eso está en 2 Corintios 7:1, les exhorta a limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En Tesalonicenses 2, en 2 Tesalonicenses 2:13, él ora que los creyentes sean santificados. ¿Ya? Entonces, eso implica que es un proceso y que en el creyente debe despertar o debe nacer la responsabilidad de vivir para Cristo. ¿Ya? Es mantener esa obra salvífica, porque no podríamos vivir en pecado, no podríamos volver al pecado, no podríamos vivir a la vieja forma de vida que se ha abandonado una vez que vinimos a Cristo. Recuerde que en Cristo son todas las cosas hechas nuevas, todas las cosas viejas pasaron. ¿Ya? Refiriéndose a la vieja vida, a la vieja forma de vivir la vida y de tener como concepción de vida.
Ahora que hemos venido a Cristo, que hemos aceptado su salvación en nuestra vida, ¿cierto? Debe haber una responsabilidad innata en el ser humano de vivir para el Señor, de vivir para Él. Y como sabemos que el Espíritu Santo ha obrado al interior del creyente, significa que el creyente está capacitado para vivir una vida para Dios, porque el Espíritu Santo ha venido a morar en él. No olvide que la regeneración es la obra interna en donde Dios imparte su naturaleza divina, ¿cierto? Y ahora el Espíritu Santo mora en el creyente. Por lo tanto, el Espíritu Santo, al estar en el creyente, puede vencer la tentación, está capacitado para vivir una vida para Dios. Sí, puede lograrlo. Tal vez va a tropezar, tal vez va a tener tropiezos en la vida, pero ya no es una vida que ha sido desenfrenada para el pecado como era antes. Ya hemos sido libres de la esclavitud del pecado. Entonces, en ese sentido, la santificación es tanto una limpieza, ¿cierto? Una purificación, una consagración, ¿cierto? Esos son los términos que vimos anteriormente, que de alguna manera nos ponen en una posición instantánea, ¿cierto? Y por eso el apóstol les llama santo a los hermanos. Asimismo yo les podía llamar a ustedes los santos de Dios, ¿cierto? Porque no tiene que ver con las acciones, no tiene que ver con usted, tiene que ver con la obra que Cristo hizo en nosotros. En ese sentido es instantánea, ¿cierto? Y luego progresiva en el sentido de que cada uno de nosotros está tomando esta responsabilidad de vivir para Cristo. El apóstol también señalará en sus cartas que debemos hacer morir las obras de la carne, ¿ya? Que eso es lo que separa al hombre de Dios. No olvide que el pecado es lo que contrista al Espíritu Santo que vive en nosotros. Por lo tanto, el creyente siempre debe crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Eso está en 2 de Pedro 3, 18. Bien, concluimos entonces que durante toda su vida terrenal el creyente se separa del pecado. No olvide que la santificación es separar. Dios nos ha separado. ¿Y de qué? Del pecado. Ya no hay dominio y control del pecado. Pero el creyente se separa del pecado, ¿cierto? Y ahora se consagra, se entrega para Dios, ¿cierto? Ahora es algo que le pertenece a Dios. Somos algo que le pertenece a Dios y su uso es santo, su uso es sagrado, ¿ya? Y el uso tiene que ver con que nosotros tenemos un servicio para Dios, para honrarle, ¿ya? Entonces, se consagra al servicio de Dios y crece en la imagen del Hijo de Dios. Con la segunda venida de Cristo se va a completar el proceso de santificación. Entonces, probablemente nuestra vida va a terminar y no vamos a alcanzar a lo mejor a llegar allá a ser perfectos, por decirlo así, ¿ya? Tal vez no alcanzaremos la perfección en esta vida, pero, ¿cierto? La Escritura dice que el que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en completarla. Amén. Entonces, para resumir, podemos decir que la santificación tiene que ver con el carácter y conducta del creyente, es lo que Dios hace en nosotros, nos libera del poder del pecado, es una actitud interior y su definición, por decirlo así, implica varios aspectos. Tiene que ver con la separación, con la purificación, con la consagración y el servicio a Dios. Esos cuatro conceptos están allí acuñados en el concepto de la santificación y que se produce de manera instantánea en el momento en el que el creyente ha creído, ha abierto su corazón a Dios y también de manera progresiva. Esta santificación también es un proceso, ¿ya? Y que cuando uno ha nacido en Cristo implica
la responsabilidad de vivir para Él. Lo bueno de todo esto es que el creyente, a través del Espíritu Santo que está en su interior, ¿cierto?, que mora en él, está capacitado para poder vivir una vida para Dios. Así que durante toda nuestra vida, ¿cierto?, vamos a vivir ese proceso. Bien, eso es en cuanto a lo que podemos decir acerca de la santificación. Pero, ¿cuáles son los medios de la santificación? ¿Cierto? Y podríamos decir que estos medios son en cuanto a lo divino y también el lado humano. En cuanto a lo divino, podemos decir que ahí está en Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24, que la obra de Dios implica que el mismo Dios de paz nos santifica por completo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es decir, Dios es el que santifica, ¿cierto? Dios es el quien nos santifica, santifica al creyente. El medio de la santificación es la obra de Dios actuando en el creyente. Y podemos considerar que de alguna manera la Trinidad en sí misma, como una unidad, es la que santifica al creyente. ¿Cómo es eso? Claro, porque el Padre santifica al creyente atribuyéndole la santidad de su Hijo, como está ahí en San Juan capítulo 15, verso 2, ¿cierto? Cuando se refiere al pámpano, dice, ¿cierto? Todo pámpano que no lleva fruto, ¿qué va a pasar con él? Hay que podarlo, hay que cortarlo, ¿cierto? Disciplina a sus hijos. Hebreos 12, 5 al 7. Así produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, es el Padre que atribuye la santidad de su Hijo al creyente. Por otro lado, tenemos al Hijo, quien ha presentado, ¿cierto?, su vida como una ofrenda, su cuerpo, ¿cierto?, que se ha hecho una vez y para siempre. Lo que señala Hebreos 10, 10. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Esa es la obra de Cristo. Mediante esa obra es que se produce esta santificación instantánea, ¿cierto? Por el solo hecho de haber creído en el Hijo, quien fue el que propició, ¿cierto?, la santificación nuestra o la salvación, ¿cierto?, es que el creyente es santificado producto de este sacrificio que Cristo hace, ¿ya? La muerte del cuerpo de Jesús nos separa del pecado y del mundo y nos coloca aparte como redimidos y consagrados al servicio divino. Produce santidad en nosotros por el Espíritu. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Es el amor de Cristo el que nos constriñe, gobierna nuestras vidas. ¿Ya? Por lo tanto, el Padre interviene, el Hijo interviene, y también lo hace el Espíritu Santo. Es quien nos motiva a cumplir la ley interna, ¿cierto? Esa ley de Dios. Esa ley que para los judíos era la Torá, ¿no? Eran los 10 mandamientos y tratar de cumplirlo línea por línea, mientras que la ley de Dios va más allá que el mero cumplimiento a las ordenanzas de una ley. Es la ley del Espíritu, es la ley que no se escribe en un libro, que no se escribe en tablas de piedra, ¿no? Sino que están escritas en nuestros corazones. Entonces, 2 Corintios 3:3 es la ley que está escrita en el corazón del creyente, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Es decir, el Espíritu Santo le motiva para hacer de corazón, de todo corazón, la voluntad divina.
Por eso es que decía anteriormente que el Espíritu nos capacita para vivir una vida para Dios. ¿Ya? Ya no es como en el antiguo pacto, que el Espíritu Santo solo actuaba y operaba en quien Dios determinaba, que era el profeta, el patriarca, ¿cierto? Y es que el Espíritu Santo hablaba mediante solo estas personas. Ahora la Escritura nos enseña que el Espíritu Santo vino sobre toda carne, por lo que el Espíritu de Dios ahora vive y mora en el creyente. Lo santifica, lo vivifica, ¿cierto? Para Dios. Entonces, el medio de la santificación es Dios mismo a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como una unidad, ¿cierto? En que nos purifica y nos limpia, consagra nuestra vida. Pero también hay un lado humano, una respuesta del hombre, y que consiste específicamente en apropiarse de las provisiones de Cristo. Si no nos apropiamos de aquello, entonces difícilmente vamos a poder eh, llevar en este proceso de santificación, ¿cierto? En esto de que es progresiva, difícilmente vamos a poder tener victoria sobre el pecado. Lo primero es un estudio y obediencia de las Escrituras. Y eso está en San Juan 17:17, cuando se refiere, cuando Jesús está orando allí por su discípulo, está orando al Padre y le dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, el creyente para santificar su vida necesita estudiar las Escrituras, necesita no solo estudiarla, no solo oírla, necesita obedecerla, necesita hacerla, ¿cierto? Que es algo que por sí sola sería muy difícil cumplirla, ¿ya? Tanto como la ley, ¿cierto? Pero por eso es que el Espíritu Santo mora en el creyente y es quien puede capacitarnos a obedecer las Escrituras. Pero si no las estudiamos, si no profundizamos, si no las conocemos, ¿a qué vamos a obedecer? ¿A lo que alguien nos dijo? Y es allí donde han habido muchos problemas en la iglesia, producto de que la gente más sigue lo que escucha que lo que estudia de las Escrituras. Por lo tanto, debemos apropiarnos de esta provisión de Jesús. ¿Sí? La provisión de Cristo es que las Escrituras están allí para nuestro alcance. También debemos apropiarnos de la sangre de Cristo. ¿Ya? Y ahí está Primera de Juan 1:7, ¿cierto? Cuando dice la Escritura que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Gloria a Dios. ¿Sí? Es la sangre que cubre. Allí está el sacrificio expiatorio de Cristo, ¿no? Lo que cubre el pecado. Necesitamos apropiarnos de la sangre del Salvador. Su sangre que nos libra es el tipo allí en el momento en que en Egipto, ¿cierto? En la Pascua, cuando los judíos celebraban la Pascua antes de salir de Egipto, tenían que marcar con la sangre del corderito, ¿cierto? Los marcos de las puertas, ¿cierto? Sí, para que el ángel de la muerte, no viendo la sangre, no pasara por aquella casa y diera muerte al primogénito. Entonces, la sangre de Cristo, ¿cierto? Es la que nos cubre, nos libra, nos limpia, nos libera, ¿ya? Por eso es que debemos apropiarnos de su sangre. Ellos, dice Apocalipsis capítulo 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. La sangre se refiere a la obra expiatoria del Señor que limpia la conciencia, fortalece la fe y nos permite acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso está en Hebreos 4:16. ¿Sí?
Entonces debemos asirnos de la sangre de Cristo, no como un amuleto, ¿no? Porque muchas veces esto es malentendido, ¿cierto? Es como la patita del conejo que debe estar allí. No, 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 no tiene que ver con eso. Nos apropiamos en el sentido espiritual, ¿ya? Que la sangre de Cristo es aquella que nos limpia, no es un amuleto. Por otro lado está el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Y en qué sentido? En que es el Espíritu Santo el que desempeña el papel, desempeña un papel totalmente importantísimo en la santificación, porque es la que imparte la vida espiritual al creyente, ¿cierto? Influye en la voluntad para obedecer, en la lucha que tiene el espíritu con la carne, ¿cierto? En nuestro ser sobre si hacemos o no hacemos esto o esto otro. Constantemente está esta lucha allí, ¿cierto? El creyente puede actuar en obediencia, ¿cierto? Este es el lado humano que le toca, es obedecer al espíritu que habla sus pensamientos, que habla su vida, ¿cierto? A su conciencia, para obedecer a la voz del espíritu. Primero debe considerarse muerto al pecado, pero vivo para Dios. Luego ha de presentarse a Dios en consagración entera y entregar sus miembros al Señor como instrumento de justicia. Y eso está en el Romanos 6, 11 y 13. Esta es la suprema condición para ser santificado, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que el Señor nos ha dado los medios. Sí, tenemos los medios para ser santificados. Y para entender que por medio de la obra de Cristo hemos sido instantáneamente santificados, pero además estamos en un proceso que tal vez durará toda nuestra vida, un proceso de santificación. ¿Qué debemos hacer los creyentes? Echar mano, por medio de la fe, ¿cierto?, a los medios que el Señor ha dado, ¿sí? La obra del Padre, la obra del Hijo y el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Y apropiarnos de las provisiones de Cristo humanamente hablando, como estudiando, obedeciendo a las Escrituras, haciendo práctica las Escrituras en nuestra vida. No solo que sea un mero discurso, ¿no? Y apropiarnos del sacrificio expiatorio de Cristo, ¿cierto? Que su sangre perfecta nos purifica, o más bien cubre, ¿no? Ese es el concepto de la expiación, cubre nuestros pecados. Bien, y allí terminamos entonces lo que sería el concepto de santificación. Tal vez va a haber preguntas y esas son las que podemos contestar de manera interna en algún momento, en honor al tiempo. Y finalmente tenemos el concepto de la seguridad del creyente. Y hay un montón de preguntas que uno se hace cuando hablamos de la seguridad del creyente. ¿Seremos todos salvos? ¿Preservarán todos los creyentes en el camino del Señor y alcanzarán la vida eterna? ¿Es la salvación condicional o incondicional? Una vez salva, ¿es la persona siempre salva? ¿Es posible perder la salvación? Y esas son preguntas que de repente nos mueven el piso a los creyentes. Ahora, estas preguntas o estos cuestionamientos no son de ahora nomás, ¿ya? También se han elaborado ciertos procesos a través de la historia, escuelas de pensamiento, teólogos, hombres que han dedicado su vida a estudiar completamente las escrituras en su idioma original, que han llevado a sacar conclusiones y establecer ciertos criterios o ciertos lineamientos teológicos o bíblicos para ver en qué podemos afirmar ciertos postulados. Previo a eso podemos decir, Dios es capaz de guardar al creyente. Claro que sí. Las Escrituras ponen mucho énfasis en el hecho de que Dios actúa para guardar a los suyos. El apóstol Pablo, por ejemplo, dice, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso está en Filipenses 1:6. También en 2 de Timoteo 1:12, yo sé a quién he creído y estoy seguro que poderoso para guardar mi depósito para aquel día es el Señor.
Claro que es poderoso. Dios es capaz de guardar al creyente, claro que sí. Judas también describe a Dios como aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria con gran alegría. Eso está en Judas, capítulo 1, por supuesto, el único capítulo, versículo 24. Por lo tanto, la seguridad del creyente depende en gran parte del poder de Dios. Claro que sí. Pero, ¿solo depende de Dios? ¿El ser humano no debe hacer nada si solo depende de Dios? Bueno, mire lo que dice Mateo 24:13. Al creyente le corresponde, en cierto sentido, perseverar hasta el fin. Eso dice Mateo 24, ¿cierto? El que perseverar hasta el fin, este será salvo. Por lo tanto, el creyente debe permanecer en Cristo, porque hay que perseverar. También dice la Escritura en Apocalipsis 2:10 y 3:5, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, refiriéndose a este tema. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Por lo tanto, la parte humana debe estar acompañada. Si bien es cierto, es Dios quien nos ha llamado para salvación. Dios es quien ha trazado un plan. Es Dios, ¿cierto?, quien ha pensado en restaurar esta relación. Es Dios quien tomó la iniciativa, ¿cierto? El hombre debe obedecer. El apóstol Pablo, hablando acerca del dominio propio, dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Eso está en primera de Corintios 9:27. En Hebreos también dice 10:38, mas el justo por fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. La carta a los hebreos fue escrita con el propósito explícito de advertir a los creyentes hebreos referente al peligro de apostatar. Claro, porque ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No. En cierto sentido allí uno podría pensar es que debemos cuidar la salvación, es algo preciado, es como un tesoro que no lo vamos a dejar en cualquier parte, que no lo vamos a abandonar, que no lo vamos a pisotear, ¿cierto? Por lo tanto, en Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que le retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Es que debemos mantener, ¿ya? Y allí entonces empiezan a haber discusiones teológicas. Y esto es lo que yo le decía, que son procesos que se han vivido desde mucho tiempo, no es ahora. Y tenemos dos posturas o dos posiciones muy marcadas respecto de eh, la seguridad del creyente. Una que defiende fuertemente Juan Calvino, ¿cierto? Am, más conocida como el calvinismo, por decir así, que es una doctrina que se acuñó en el siglo XVI y que tuvo su base, eh, esta base enseñada por San Agustín, el teólogo del siglo IV, ¿ya? Entonces, ¿pero qué señala? ¿Cuál es la controversia que existe aquí, no? Y ahí tenemos. Ahí puse algunos de los postulados más relevantes de Calvino y de Arminio, que era la contraparte, por decirlo así, ¿ya? Entonces, según Calvino, la salvación es obra absoluta de Dios. El hombre no tiene absolutamente nada que hacer. Ya, eso es lo que plantea Calvino. Si se arrepiente, cree y acude a Cristo, es únicamente porque ha sido atraído por el poder del Espíritu Santo.
es decir, que el hombre no tendría voluntad para aceptarlo. ¿Por qué? Porque la voluntad del hombre se ha corrompido, es lo que plantea. Por lo tanto, el hombre no puede arrepentirse por sí solo. Aún así, es voluntad de Dios o es producto de que Dios lo determine así. Entonces, para Calvino, Dios ha predestinado a algunos para ser salvos y a otros para que se condenen. Wow. Entonces, a la pregunta es que si Dios sería injusto, él dice, Dios no es injusto puesto que él no ha contraído obligación alguna de salvar a nadie. Entonces, en ese sentido, él no tiene compromisos. Ese es el postulado, digamos, los más relevantes en relación a Calvino. Y ahí es donde se acuña una vez salvo, siempre salvo. ¿Ya? Ahora, por otro lado, ¿qué plantea Arminio? Arminio plantea que Dios desea que todos los hombres se salven, que todos procedan al arrepentimiento, que la salvación es obra absoluta de Dios, sin méritos humanos, son los méritos de Dios, pero el hombre debe cumplir ciertas condiciones. ¿Ya? Eso es lo que plantea Arminio, que es distinto de allá donde Calvino dice que no, aquí el hombre no tiene nada que hacer. Es Dios nomás quien operó la salvación y el hombre no tiene ni una cosa que hacer porque ya fue predestinado del principio de la historia para que fuera salvo o para que fuera condenado. En ese sentido, Arminio dice que la predestinación implica oportunidad para quien quiera salvarse. ¿Ya? Y eso refuerza lo del libre albedrío. O sea, el hombre puede aceptarlo como también puede caer, ¿cierto? Y ahí está el concepto de caer de la gracia. Entonces, no es como Calvino que dice que una vez salvo, siempre salvo. Arminio dice que el hombre sí fue salvo, pero puede caer de esa gracia de salvación. Y eso es lo que plantea. Ahora, ¿qué concluimos? Concluimos, pues, que hay seguridad para el creyente mientras éste permanezca en Cristo. Dios le protege y le guarda mediante la fe. Sin embargo, el Nuevo Testamento enseña claramente que es posible que apostate. ¿Ya? Eso implica que el hombre, si apostata, es en cierto sentido el pecado imperdonable del que nos hablan las Escrituras, en donde señala claramente que eh, negar aquello que le permite ser salvo, que es el Espíritu Santo, negar a Dios, ¿cierto? Que aquello que le salva no existe o que esto fuera toda una mentira, entonces sería difícil que esta persona pudiera tener perdón de Dios, puesto que está negando aquello que le otorga la salvación. ¿Ya? Por eso es que la incredulidad o el no creer sería como el pecado imperdonable, puesto que esto le negaría la posibilidad a la persona de tener la esperanza bienaventurada, puesto que la única forma de obtenerla es por medio de la fe. Lo que dice primera de Pedro 1.5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y el tema de apostatar contra la fe es como negar, ¿cierto? Los que gustaron la palabra de Dios, las cosas buenas de Dios, es como negarlas. Y eso lo acuña fuertemente o lo declara fuertemente la Escritura en Hebreos capítulo 6, del 4 al 6. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Eso quiere decir que ya no hay más sacrificio. Y si ya no aceptan, ¿cierto?,
aquello que gustaron en algún momento, aquello que desearon en algún momento y ahora lo niegan, entonces difícilmente habrá otro sacrificio. Por lo tanto, allí el hombre en cierto sentido caería de la gracia y podría perder la salvación que a lo mejor en algún momento recibió. Tal vez los calvinistas podrían decir, no, es que en realidad nunca fue salvo, porque Dios ya lo sabía. ¿Ven? Entonces, ambas posturas tienen base bíblica, ¿ya? Pero lo que hay que cuidar y por eso la conclusión que a la conclusión a la que llegamos, que debe haber un equilibrio entre ambas. Y es porque claramente, y la Escritura nos enseña claramente, que Dios protege y guarda mediante la fe a los que son de Cristo. ¿Ya? Y claro, y si se va a negar la obra salvífica, si se va a negar al Salvador, si se va a negar al Espíritu Santo que convence de pecado, entonces no hay nada más que hacer. Bien, pero para los que han creído, para los que han abrazado la fe, no les quepa duda que si mantenemos nuestra convicción y permanecemos en Cristo, podemos decir que somos salvos con toda claridad, porque la obra es la obra de Dios en el creyente que ha abrazado la fe en su Hijo. Bien, sean todos ustedes bendecidos y agradecemos al Señor por esta lección en donde hemos revisado un poco lo que es la santificación, ¿cierto? Y lo que es la seguridad del creyente. Le agradezco a ustedes, los estudiantes que aún quedan en este estudio, que son fieles al Señor y que permanezcan porque ya nos queda menos que al principio. ¿Ah? Así que el Señor les bendiga grandemente. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Y las preguntas, ya saben, las hacemos por interno en honor al tiempo para poder eh, subir este video, esta lección al canal de YouTube y así lo puedan ustedes mismos revisar y compartir tal vez con otras personas. Así que el Señor les bendiga grandemente y espero que le haya sido de gran bendición. Buenas noches.